Esta es la apertura de London Spanish Book and Cine Fair, la edición 2020. Me voy a presentar brevemente. Soy Silvia de Metila, fundadora de este espacio que hoy nos reúne, que fue organizado con muchísimo esfuerzo y sobre todo con muchísimo cariño. Amor a las letras, a nuestra cultura, a nuestra comunidad, y es por eso que desde este lugar me parece que es importante que sostengamos y apoyemos estos espacios. Hoy, en mi calidad de editora de La Tundra Revista, plataforma y revista en español que se desarrolla en Londres desde el 2011, voy a presentarles y conversar con 3 editoras que son referentes y protagonistas de la revolución de las Indie Magazine. Las revistas independientes, una tendencia que comenzó en la última década y que continúa a pesar de las dificultades que enfrentan. Me acompañan entonces Marisa Bafile. Les voy a contar un poco de cada una de las editoras. Marisa Bafile nació en Caracas, Venezuela, es periodista, escritora y guionista. Desde el 2014 es directora de la revista online Viceversa, que fundó en New York junto a Flavia Romani. Es correspondial del diario La Voce de Italia, ha colaborado en la RAI Internacional con varios libros, con diarios, revistas de Italia y de Venezuela. En el 2006 fue electa diputada en el Parlamento italiano en representación de los italianos de América Meridional y fue designada secretaria de Presidencia. Bienvenida, Marisa. Muchísimas gracias Silvia, y bueno, me da mucha alegría estar aquí. Gracias, igualmente. Voy a seguir con Lucila Carzoglio. Lucila es editora y periodista argentina, licenciada y profesora en letras en la Universidad de Buenos Aires y como periodista en TEA. Algunos de sus artículos fueron publicados en Brando, Quid, Viva, La Tundra y el suplemento de cultura de Telam. Es coeditora de la revista Chop Suey, dedicada al intercambio cultural entre China y los países de habla hispana. Y finalmente, Florencia Coll es periodista y licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Rosario, magíster en Género y Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde reside actualmente. Desde el 2018 dirige el periódico Femiñetas, Feminismo en Viñetas, que lleva 7 números impresos y por el que han pasado más de 150 ilustradores, escritores, periodistas y diseñadoras. Trabajó en el diario Perfil y en la Radio Universidad Nacional en Rosario. Bienvenidas Lucila y bienvenida Florencia, entonces. Hola a todos. Hola a todas y a todos que están por ahí. Estamos viendo algunas caras conocidas. Y gracias, Silvia, por montarte toda esta organización ya por 2.º año y ahora con los desafíos de la virtualidad también. No, gracias a ustedes por haber asistido y haber aceptado esta invitación. Me gustaría que comenzáramos hablando o pensando en la importancia de los medios comunitarios y el porqué de producir un medio de comunicación o una revista independiente, sobre todo en un país extranjero. Bueno, como decidimos empezar así, yo puedo decir que yo crecí dentro de un medio comunitario porque La Voce de Italia lo fundó mi papá en Venezuela en 1950 y es un periódico dirigido a los italianos que llegaban a Venezuela. Pude ver en muchas ocasiones que una comunidad sin un medio de comunicación es una comunidad muda, una comunidad que no tiene memoria, una comunidad que no tiene una historia personal. Y eso vale también ahora, aunque en este momento podamos llegar a través de lo online a ver muchísimos medios que se editan en los países de origen, no es lo mismo, porque un medio étnico habla de esa comunidad, se refiere a esa comunidad, y es un medio que permite una integración en el nuevo país y no la asimilación que
O sea, que sería inevitable si no hay nada que te recuerde tus raíces. Así que yo creo que son sumamente importantes. Lucila. Sí, en el caso de nuestra revista, digamos, y nuestra experiencia que sucede, o sea, que tenemos como nuestra base en China, y que la revista trabaja sobre temas vinculados con China en español, a nosotros lo que nos parecía era que, o sea, en el momento de crear el medio, lo que nuestro desafío era poder generar información y poder como dar cuenta de esa experiencia que tenemos al llegar a China en una lengua que prácticamente no se habla, digamos, en China. Todos los hispanohablantes solemos estar como muy desperdigados entre el mundo chino, digamos, del idioma, y en el inglés. Como que al final la tradición, o sea, el mundo anglosajón tiene mucha mayor tradición en vinculación y en relaciones con China. Entonces, al momento de buscar información, de acercarte a grupos, de tener diferentes sociabilidades, siempre te lleva al inglés, y al que sabe chino, obviamente al chino. Y en ese sentido, la revista venía un poco a tratar de ensayar un poco respuestas y experiencias que tenemos los que estamos allá. China es un mundo muy, muy diferente al que estamos acostumbrados, podría decir en Occidente, pero sobre todo en los países de habla hispana, y empezar a tratar de acercarnos a ese mundo desde nuestra propia lengua y tratar de investigar y entender un poco qué es lo que pasa en ese ambiente en el que vivimos, y de los que muchos no entienden, digamos, no, y me refiero a la lengua, ¿no? Hay muchas personas que viven en China que no hablan chino, entonces surge desde ahí. Creo que la revista es importante en el sentido en que va generando una especie de comunidad, o de al menos de un punto de referencia, donde no solo encontrar información o, digamos, otros tipos de contenido, sino también gente que hable en español. Bueno, y en el caso de Feminietas, arrancó como un poco de delirio, yo siempre digo, porque venía investigando para el máster que vine a hacer en 2017 a Barcelona, el cruce de los feminismos y la mayor cantidad de visibilidad, porque no era nuevo la producción de cómics y de fanzines que venían haciendo muchas mujeres y de identidades feminizadas en Argentina y en España particularmente, lugares donde me estaba moviendo en ese momento. Así que, bueno, mi investigación se versó por esos caminos, y se me ocurrió como modo de complementar esa investigación, donde participaron alrededor de 70 ilustradoras de ambas orillas, desde Maitena, pasando por María Luque, Jazmín, bueno, Varela, muchísimas que tienen entre 20 y 60 años aproximadamente. Había muchas generaciones cruzándose ahí, y me entusiasmaba como amante del cómic y demás, dar cuenta de este fenómeno, que además, como decía, tenía muchísima más visibilidad, producto también de las redes sociales y de la participación activa en los escenarios públicos también, en las calles, al fervor de toda la lucha de mujeres y disidencias en estos distintos lugares, y hacer este cruce de medio de comunicación, si bien es comunitario, autogestivo, interdependiente, era un poco, bueno, acompañar un periódico, que siempre fue una idea por amar el periodismo y ser una enamorada del formato de tabloide, digamos, y darle una vuelta a esta disputa de los sentidos que bueno, en un momento nos empezamos a proponer, digo en plural porque Feminietas es interdependiente, no sería nada, por más que yo la empuje, lleve el carro, no sería nada sin este cruce de ilustradoras, diseñadoras, escritoras,
periodistas que hacen posible este medio colaborativo que lleva 2 años y que, bueno, que intenta esto, mechar con una mirada crítica, desde el humor, desde, desde la propia posibilidad de encontrar una narrativa. Era mi sueño que sea 100% en viñetas. Había conocido una experiencia que se hizo hace unos cuantos años en Perú, de un periódico que no tenía perspectiva de género, era realizado por 2 varones, 2 periodistas cronistas que me gusta mucho, se llamaba Cometa, y tuvo, si mal no recuerdo, 2 o 3 números, salió como periódico, como revista cultural, y a mí me gustaba siempre la idea de darle la posibilidad a hacer un periódico, con esta suerte, como lo denominó una amiga Sonia Tesa, en las 12, un periódico transoceánico. Así que bueno, un poco fuimos encontrándole la identidad y la seguimos encontrando, porque también está esa búsqueda y aprendizaje constante. Y aprendizaje constante, que es lo que me motiva a mí de continuarlo, a pesar de las desavenencias económicas, coyunturales, políticas, sociales, que a veces, se complica un poco, pero seguimos adelante. Hoy hablamos de medios y bueno, un poco ya lo dijiste vos, Flor, pero no podemos dejar de pensar en una editorial que no tenga una perspectiva de género, de inclusión, diversidad. Yo les quiero preguntar entonces, ¿existe una diferencia entre medios dirigidos, en este caso por mujeres? Yo creo que no necesariamente, o sea, tampoco se puede decir que todas las mujeres son así, todos los hombres son así, no. Sin embargo, sí pienso que las mujeres tenemos como una mayor sensibilidad hacia ciertas temáticas de género. Por ejemplo, ahora yo escuchaba a Flor y cuando nosotros hicimos 3 eventos sobre sátira, y uno de los 3 es sobre mujeres en la sátira. O sea, quizás, obviamente, siendo nosotras 2 mujeres, nos llamaba mucho la atención la presencia de las mujeres en la sátira política, sobre todo. Entonces, creo que nos toca mucho más de cerca ciertas problemáticas como la violencia de género o la lucha por el aborto. O sea, todo lo que está pasando en ese ambiente nos preocupa de una manera, creo, un poco más que no a un editor hombre, aunque obviamente estos son problemas de la sociedad, no es que son problemas solamente de las mujeres. Pero sí creo que en el momento en que uno escoge el tema que va a tratar, hay una visión diferente, una manera diferente de enfocarlo. No, yo la verdad que no sé si, hablando así como mujeres, hombres, lo mismo que decía Marisa, no creo que haya una diferencia per se, creo que obviamente ahí tiene que ver con la perspectiva que uno le quiera dar. En nuestra revista yo no soy la única que toma decisiones, digamos, hay un coeditor, que en este caso es hombre, y obviamente lo charlamos, sí, de parte mía en particular, pero también de mi coeditora, hay una decisión editorial de que sí hay que darle lugar a notas con perspectiva de género, problemáticas que se vinculan con el género, sobre todo porque la revista está muy asociada, digamos, nuestras temáticas en general tienen que ver con la modernidad china y, digamos, el rol que están teniendo las mujeres en esa modernidad es impresionante. Y sería como ya hasta ser necio, no dar ese lugar, o sea, como que es el cambio que está teniendo China en este momento es muy bestial y obviamente las mujeres ahí tienen un rol preponderante, aunque no se mencione. En ese sentido sí tenemos como una
preocupación de que sí haya contenido generado por mujeres o contenido generado con perspectiva de género y sobre todo temas o fenómenos que están ocurriendo y que creemos que los medios en español al menos no están cubriendo, ¿no? Siempre vinculado con China. Bueno, por mi parte, creo que pensando, no sé, sin ir mucho más que 5 años atrás, yo recuerdo, bueno, trabajando o en la radio o en el canal de televisión donde trabajaba en Rosario, eran algunos temas como, bueno, va Flor, anda vos que sos feminista, ¿no? Situaciones ligadas a violencias machistas o a cierta vulneración de derechos, digamos, ¿no? Estaba muy asociado que esta cosa de que como las mujeres tenemos mayor sensibilidad, bueno, aprovechen y vayan ustedes que lo hacen mejor. Hoy creo que esto, sin ir mucho más atrás que 5 años o un poco menos quizás, era algo como naturalizado, a pesar de que, bueno, ya había, bueno, bastante de efervescencia, digamos, y de conocimiento de qué es lo que estaban haciendo los movimientos feministas, el periodismo cultural desde el activismo y demás. Pero creo que esto se va modificando esta idea de que si bien hay una mirada, hay una perspectiva, hay cierta empatía que buscamos a la hora de construir nuestras crónicas, nuestras historias y el modo en la búsqueda de ese sentido, en la producción del sentido y en la disputa, digo, desde nuestros medios se quieren, muchas amigas dicen alterativos, en vez de alternativos o de medios de comunicación comunitarios. Creo que, bueno, nosotras también tenemos, hay varones, hay personas trans, digamos, la mirada la construimos entre todas, todos y todes, obviamente, pero era necesario encontrar esas voces y mostrar esas miradas. Nosotras también nos propusimos trabajar algunas temáticas que quizás estaban abordadas, pero no tenían la perspectiva, digamos, ¿no? Nuestra. ¿Desde dónde se contaba el goce? Desde lo más básico, ligado a la sexualidad, eran pocos medios, quizás, los que los abordaban. Nosotras tenemos referencias, digamos, obviamente, desde Argentina, que publicaciones feministas hubo, y las hay, por supuesto, cada vez más, es increíble la multiplicidad y cómo vienen las generaciones más jóvenes, y siempre también mirando todo lo que se hizo antes, ¿no? La huella, el camino de una cantidad enorme de personas, de mujeres que vienen, bueno, marcando el camino y que está buenísimo que las sigamos imitando. De hecho, hoy es el día de la visibilidad de las personas adultas mayores, que es un tema bastante interesante para también abordar en esta idea de que la perspectiva no solamente sea ligada, en el caso de las mujeres y las identidades feminizadas, solamente con el género. Esa es la idea para mí de ver una mirada interseccional, sino también qué pasa con bueno, la raza, la clase social, la situación ligada a la salud mental, a la discapacidad, a todas las distintas situaciones que atraviesan, en este caso, bueno, para construir verdaderas miradas y verdaderas crónicas alrededor de temas que nos atraviesan. Esta es un poco para nosotras el desafío y sin lugar a dudas, bueno, tenemos muchas, y nos hace muy felices cuando tenemos muchos lectores varones que quieren sumarse, que nos mandan textos o que nos mandan ilustraciones, porque para mí es súper interesante que se dé ese intercambio. Hace unos años, pues no tantos, bueno, en mi caso, la Tundra Revista tiene 9 años, pero hace unos años recuerdo
haberle mostrado a una persona la revista, y inmediatamente fue a leer los créditos y me dijo que éramos todas mujeres. Cosa que, bueno, sí, me llamó la atención en ese momento. Sí, teníamos mucha repercusión con lectoras. Me dio la sensación de que esta persona como lector no quería leer un material que fuera 100% producido por mujeres. Me hizo pensar bastante. El equipo de colaboradores fue creciendo con el tiempo. No fuimos más solo mujeres, varones, pero yo creo que hay una cierta diferencia realmente entre tal vez las personas que más se sienten identificadas con la forma en la que escribimos. Me gustaría pasar a hablar de algunas cosas que son como las bambalinas de producir una revista independiente. Porque creo que hay muchas personas que tal vez nos están acompañando que están interesadas en producir sus propios medios, en aprender, en conocer cómo se hacen, y uno de los temas más difíciles con el que nos enfrentamos aquellas personas que producimos medios independientes es la financiación de estos medios, cómo se sostienen, son autogestivos, reciben apoyo del Estado, son comerciales. En su caso, ¿cómo logran sostener sus respectivos proyectos? Bueno, nosotros somos una revista independiente, no tenemos ningún apoyo de ningún gobierno. Digamos que la fuente más importante para nosotros es la de las afiliaciones. O sea, son los lectores, todo nuestro material se lee, digamos, es libre, no necesitas afiliarte. Pero hay muchos lectores que creen en la revista y saben lo difícil que es llevarla adelante y bueno, a través de las afiliaciones nos ayudan. También hemos hecho eventos, pero es muy poco lo que se logra realmente ganar con los eventos después de pagar todo lo que hay que pagar, ¿no? Y debo decir que para nosotras es fundamental también la generosidad de los colaboradores. O sea, nosotros han pasado más de 500 colaboradores en estos 6 años, personas súper calificadas en diferentes áreas, tanto en la escritura como en la imagen, fotografía, viñeta o en la escritura creativa, y realmente nos regalan su trabajo. Y eso es lo que nos permite salir todos los días con material nuevo. O sea, ya es algo sumamente importante, porque realmente no estaríamos nunca en condiciones de pagar lo que de verdad merecerían, ¿no? Todo el colaborador. Pero sí, es solamente las afiliaciones lo que nos ayuda a nosotros. En el caso de la Chop Suey, nosotros somos una revista, o sea, nacimos como una revista en papel. El primer número fue financiado, digamos, por la que en realidad nos propuso el proyecto, que era una productora que trabajaba con eventos y artistas vinculados con América Latina. Entonces, el primer número fue financiado, digamos, por esa productora, pero bueno, lo que sucede en China es que la gente está muy de paso, y esa productora se fue apenas sacamos el primer número, que obviamente se demoró un poco más de lo que esperábamos, y nos convertimos en una revista completamente autogestiva. Al final, el número 2 ya está listo,
todavía no está impreso por pandemia, básicamente. Pero bueno, el número 2 lo logramos hacer gracias a que los lectores están dispuestos a comprar la revista. Nuestra estrategia básicamente fue, tenemos base en China, entonces la mayoría de nuestros lectores son hispanohablantes que viven en China, pero tratar de distribuir la revista lo más que se pudo. Por nuestro público es como muy de nicho, digamos, entonces intentar llegar a como la mayor cantidad de lectores, aunque sea con pocos ejemplares, en diferentes lugares del mundo. Y eso por el lado digamos, de la parte de los lectores. Y después, sí o sí, contamos con la generosidad de editores, colaboradores, que al final, como decía Marisa, nos regalan el trabajo, porque no podemos pagarles, que sería lo que quisiéramos. Lo que sí logramos hacer también, gracias a que la revista se vende, es sacar la página web y poder ofrecer otros contenidos que complementen lo que son nuestros números en papel de modo gratuito. Y eso, después sí también conseguimos un financiamiento, pero muy puntual, para una traducción inédita que vamos a sacar en el número 2, que requería derechos de autor, sobre una escritora que es muy famosa en China, se llama San Mao, es una viajera, una cronista, que viajó por todo el mundo hispanohablante, y de la que en España se conoce más, porque las traducciones que hay son españolas, o sea, de editoriales españolas, pero en Latinoamérica prácticamente es completamente desconocida, y en ese caso sí logramos un financiamiento, pero bueno, como muy puntual, digamos, eso no financia la revista ni nada, más bien solo financió los derechos de autor y una traducción hecha por la traductora oficial, entre comillas, o sea, es la que hizo las traducciones al español por la editorial española. Pero la verdad es que por ahora todo nuestro financiamiento viene de la venta de revistas. En el caso de Feminietas, bueno, empezó como una idea de, bueno, hago un número 1, que saqué una cantidad que era la que me alcanzaba en el dinero que tenía reunido en mi última temporada que iba a hacer en Barcelona, luego del máster, como les contaba. Así que bueno, tenía 500 euros que me había ahorrado por cuidar unos gatos en el Raval, y fui así a la imprenta y hice un acuerdo para hacer 500 números aproximadamente, una amiga esperándome en casa. Fue así una cosa muy aventurera, y bueno, así arrancó una tirada menor a la que hacemos ahora, que es de 1000 aproximadamente, y respetando este formato que es en tabloide, que es el formato de periódico que hacemos acá, con el papel prensa, digamos, ¿no? Y bueno, con esa venta que generamos en el número 1, juntamos algo para hacer la número 2, y logramos que sea nombrada en el Consejo Municipal de Rosario y en la legislatura en Santa Fe, en Argentina, de difusión cultural, de importancia periodística y cultural. Logramos algunas ayudas mínimas económicas para poder sacar la 2 con bastante fuerza, y también nos sumamos a una movida que viene ya hace bastantes años, que es Aresia, que es la Asociación de Revistas Culturales Independientes, que viene gestando hace un montón de tiempo esta interdependencia y este encuentro con muchas personas que gestionan el periodismo cultural de manera comunitaria, de manera autogestiva, solidaria, y que vienen impulsando un proyecto de ley muy importante para que forme parte también de la discusión desde el Estado, desde nuestros representantes, y para que justamente se dé una importancia que nosotros sabemos que merece, y más que nunca, entendiendo lo que ha significado en este tiempo de pandemia, de encierro, la cultura invisibilizada
Yo diría, bueno, estoy en España en este momento, pero bueno, sabemos lo que va pasando en las distintas localidades, y bueno, Femineta llega, o al menos llegaba hasta hace poco, a distintos países, a distintas ciudades, porque las colaboradoras se encargan también de hacerlo llevar, viajaban en maletas, en valijas, algo que bueno, se está dificultando en este momento, que solamente nos estamos encontrando vía web, pero bueno, el financiamiento es el gran cuello de botella, digamos, que sigue siendo muy, muy, muy difícil, sobre todo para no entrar en ese circuito de, en nuestro caso, tan dificultoso de no poder pagar las colaboraciones. Digo, en mi caso, como editora, como directora, que sería para mí realmente una satisfacción enorme poder retribuir, hacer los aportes necesarios a cada una de las personas que hace posible con un amor, una pasión, una entrega enorme, y que digo, sin eso no sería posible que funcione, y funciona hasta el momento igual porque hay mucho compromiso y esta suerte yo digo, esta suerte de sororidad que hace posible que estén, cruzando miradas y producciones y palabras y dibujos de tantas personas que yo admiro muchísimo, fundamentalmente porque las fui contactando a todas, y bueno, salvo algunos casos, todas siempre se han sumado con mucho amor, sobre todo. Así que bueno, eso es un tema, y bueno, celebro que mucha gente esté motivando en épocas tan complejas como esta la sanción de la ley de revistas culturales independientes. Así que bueno, saludamos a Aresia y bueno, invitamos a muchas personas que no conocen a sumarse también a las iniciativas que están haciendo. Estamos viviendo un año muy particular, precisamente, bueno, porque somos también producciones independientes, es que muchas veces ocurre, no sé, supongo que sí, les habrá pasado, que tocan una puerta y dicen, no, nosotros no ayudamos o no financiamos ciertos tipos de proyectos. También nos encontramos en una situación difícil porque producimos un material en un idioma extranjero al lugar en donde estamos residiendo, con lo cual es todavía más difícil encontrar subsidios, ayudas, financiamientos. Nosotros en el caso de la Tundra Revista, por ejemplo, este año no estamos imprimiendo, fue una decisión muy difícil, pero necesaria. Que realmente, bueno, llegó junto con la pandemia. En nuestro caso nunca tuvimos un subsidio o ayuda durante los 9 años de la revista impresa. Esto me llevó a, que eso es un tema que ahora les voy a preguntar, tratar de reinventar un poco la revista, y por eso iniciamos un podcast este año. Y para el podcast sí nos ayudaron. En el Reino Unido existe una organización, que forma parte del Estado, que es el Arts Council, y ayuda a proyectos culturales. Ellos sacaron un fondo de emergencia y nos ayudan durante 5 programas. Luego veremos cómo vamos a seguir, pero me gustaría preguntarles entonces, sobre todo a las que tienen mucho más tiempo, si recuerdan algún momento clave en el que tuvieron que parar y reinventarse, o decir sigo o no sigo. Mira, nosotras tenemos 6 años ya de vida, y momentos difíciles sí ha habido muchos. Y hemos intentado varias cosas, entre ellos organizar eventos. Hicimos 3 eventos internacionales. Aquí tengo, nosotros somos online, esto es lo único que sacamos en papel para uno de los eventos
que llamamos Bitter Laughter y son sobre sátira. Otros eventos más pequeños con gente que vivía, o sea, que estaba en Nueva York. Y ahora estamos haciendo un podcast. Vamos pronto a salir con el primer número, y el podcast recibió una pequeña ayuda que realmente nos ha dado ánimo para hacerlo, y ahora está entre los seleccionados para la semana de Live, que por primera vez este año abrió también a los podcasts. Realmente no, es muy difícil, porque uno empieza con muchísimo entusiasmo, ¿ok? Y el día a día después es lo que te realmente pone a prueba, porque ya no hay esa emoción que sale el primer momento y el primer aniversario, sino que se transforma así en algo, en un trabajo diario que además se vuelve siempre más complejo y más exigente, porque más gente que se acerca, tanto al nivel de colaboradores como a nivel de lectores. Entonces, tienes que mantener un nivel de calidad, y eso significa trabajar de lunes a lunes, porque siempre las personas que efectivamente trabajan son muy pocas. Y entonces, claro, los colaboradores mandan y eso nos permite salir adelante, pero hay que, bueno, hacer todo el trabajo que hay que hacer, ¿no? Entonces, nosotros no tuvimos que cambiar de impreso a online, porque cuando empezamos ya pensando que queríamos ser un medio online. Pero sí hemos estado pensando y pensando en cómo lograr monetizar lo que estábamos haciendo. Y repito, hasta hoy lo único que realmente nos está ayudando son las afiliaciones. La Chop Suey tiene muy poco tiempo, o sea, lanzamos el primer número hace, bueno, este sería ya el segundo año, pero bueno, el segundo número todavía ya está listo, pero sin poder ir a imprenta, así que nuestra experiencia todavía es muy breve para sacar conclusiones, pero creo que uno se pregunta todos los días si sigue o no sigue, como que es algo de todos los días o todas las semanas, al menos en algún momento esa pregunta surge, porque de verdad es mucho trabajo cuando uno quiere hacer algo con calidad y con contenido, digamos, y prolijo y transversal, o de que esté involucrada diferentes personas, en nuestro caso diferentes nacionalidades, no solo de género, digamos, porque al final, como es el mundo hispanohablante, bueno, es muy, muy amplio ese término, entonces tratar de dar cuenta de eso también y que no se reduzca como a los conocidos de uno o a los países que uno más conoce. Pero sí, la verdad que es un trabajo muy arduo que se ve poco además, porque uno ve solo el producto y todo el trabajo que hay detrás, en realidad solo lo ve el que lo hizo y el que está al lado del que lo hizo. Pero bueno, esa pregunta creo que se mantiene, debe ser constante. O sea, nosotros tenemos muy poco tiempo y está siempre. Sí, coincido con las colegas. Siempre hay un movimiento que primero va por el cuerpo y después se va extendiendo a todas las decisiones, porque por un lado yo esto no lo largo ni loca, porque me encanta, porque me entusiasma, es un poco un motor, y llevamos nosotras de agosto 2018, un poquito más de 2 años, con 7 números editados en papel. Apenas sacábamos el número 7,
entra la cuarentena, todo el confinamiento que conocemos, y de hecho, bueno, nos paró todo porque el principal ingreso y la difusión, el encuentro cara a cara, para nosotras las ferias, los festivales, toda también el otro camino, la continuidad del camino de la autogestión va por ese lugar del encuentro, y todo eso obviamente que se suspendió y se paró, así que nos obligó de algún modo a parar y a relanzar, no a relanzar, ahora estamos viendo el relanzar, pero a armar la web. Gracias también a Belén Saralegui, que es una colega que nos ayudó a diseñarla, armarla, programarla y demás, y bueno, salimos en medio de abril con una web de Feminetas y tratando de, dar difusión en las redes y demás, y entonces, cuando se reactivó por lo menos el correo, empezamos a mandar nuestro periódico, que por suerte la imprenta que funciona acá en Lleida, cerca de Barcelona, nos hizo un plan de pagos, porque tampoco teníamos el dinero para pagarle la totalidad de las revistas, de los periódicos que acabábamos de imprimir, así que fue un parate, sin lugar a dudas, pero que nos aceleró, como este virus nos aceleró la digitalización de todo el material y de material nuevo que se fue produciendo, y a seguir andando, y a repensar también cómo seguir en la construcción de una comunidad. Estamos armando una comunidad de feminietas, ahora relanzando la web, y viendo también suscripciones, viendo formas de continuar, porque también en la cabeza ya está el número 8, y esperamos que pueda darse antes de fin de año, y ver cómo seguir. Es complicado a veces, y sí, y el parate a veces ayuda, y es como, nada, nunca me olvido de pensarme primero en el cuerpo, digamos, que el parate te lo da solito, y a veces eso ayuda a reacomodar y a ver, qué hay, cómo veo el panorama, que además, además está decir que es más que incierto, y todo hace pensar que, vamos a tener que seguir reinventando. ¿Y qué tan importante fue encontrar un nicho para sus publicaciones? Porque todas tienen un nicho. Bueno, para nosotras fue fundamental. O sea, Nueva York es una ciudad en la cual hay prácticamente todas las comunidades latinoamericanas, pero son dispersas, y muchas veces se reúnen, qué sé yo, mexicano con mexicano, dominicano con dominicano. Entonces, para nosotros fue un reto, porque quisimos hacer una revista que hablara a toda la comunidad, que uniera la comunidad. Y ha sido realmente una satisfacción enorme, porque efectivamente cuando empezamos a hacer los eventos nos dimos cuenta que la comunidad en general, o sea, toda la comunidad hispana, se sentía identificada con lo que estábamos haciendo y acudía a los eventos. Entonces, no es fácil, porque no tienes un país de referencia específico que también te facilita la información, si queremos, ¿no? Porque si tú hablas de Argentina, ya sabes que tienes todo. Para nosotros es mucho más amplio, pero ha sido muy satisfactorio. O sea, todo el mundo nos dice que efectivamente ha sido un paso positivo para que por lo menos una parte de la comunidad que no sentía que pertenecía a un grupo, alrededor de Viceversa Magazine, sí se ha reunido. Y creo que en Nueva York, que es una ciudad tan dispersa y tan exigente con el tiempo de las personas,
lograr un hilo que nos permite dialogar y comunicar y escuchar lo que viene, las voces que vienen también de los hispanos que están en el mundo, porque en todas partes, o sea, creo que ha sido importante. En el caso de la Chop Suey fue muy, muy importante porque, digamos, somos como un doble nicho, porque, bueno, hablamos en español, que en China claramente es algo como muy de nicho, y además hablamos de China. Así que por ese lado fue como crucial, un poco para definir los contenidos, pero también para al momento de empezar a armar comunidad o de que la gente empiece a ir a como que funcione como lo que contaba antes, como un lugar de referencia al que ir y encontrarte con otra gente que también tiene inquietudes de esa índole, digamos, pero sí. Sí, también. Bueno, estoy en España, pero estoy en Cataluña y ustedes sabrán que hay desde hace unos cuantos años una cantidad de leyes que fomentan la lengua catalana. Así que en mi caso incluí algunas ilustradoras que cuentan sus historias o graban, escriben sus viñetas, dibujan con la lengua catalana. A veces pienso que, bueno, es algo que todavía tengo que terminar de trabajar porque a la hora de pedir algún subsidio y demás, es un impedimento hoy. No tener la lengua catalana y estar en Barcelona, digamos. Así que igual, para mí, digamos, la lengua es el castellano, porque la mayor cantidad de personas que se suman a Feminietas en esta suerte de comunidad hablan principalmente castellano, ya sea algunas que están en Puerto Rico, incluso en Estados Unidos, en Cuba, en México, lugares de donde provienen nuestras colaboradoras, es de allí. Así que, bueno, la idea es continuarla muchas. Decidimos escribirla, publicarla, editarla en su lengua original y las traducimos con Patricia Labastía, que es nuestra traductora oficial, y algunas catalanas también fueron en ambas lenguas. Así que, bueno, vamos a ir viendo cómo sigue eso. En las preguntas que nos están haciendo personas de la audiencia, muchas gracias. Por ejemplo, preguntan qué temas han priorizado durante este tiempo de pandemia y encierro en sus respectivas revistas o medios de comunicación. Bueno, nosotros hemos dado mucho espacio a la pandemia vista además por ojos diferentes según los países donde viven, a través tanto de entrevistas que llamamos desde la ventana, o sea, porque ya no se podía salir, entonces... pero también muchísimos colaboradores, tanto gráficos como de texto escrito, se han focalizado sobre la problemática, los cambios, las dificultades que hemos vivido en esta época de pandemia. O sea, sí le hemos dado y le seguimos dando además mucho espacio a la pandemia. Desde diferentes puntos de vista, o sea, desde la entrevista, la crónica, el editorial, la opinión, o sea, desde diferentes, y la imagen, fotos, viñetas, o sea, sí. Nosotros desde la Chop Suey, básicamente, o sea, la pandemia nos afectó de sobremanera y como desde muy temprano, porque empezó en China y vivimos en China, o sea que como que fuimos los primeros y, digamos, esto dura desde enero.
Y la web la lanzamos recién, hará un mes, si no me equivoco. Así que, digamos, como que todo ese tiempo lo que intentamos hacer, porque nuestro género estrella en la revista es la crónica, lo que sí hicimos, digamos, para un poco paliar la situación, fue armar un concurso de crónicas de la cuarentena, en asociación con el Instituto Cervantes de Shanghái, y la verdad que la convocatoria fue más, o sea, para hacer en español, fue muy impresionante. Después obviamente se seleccionaron algunos y se publicaron en la página del Instituto Cervantes, y la idea es publicar en la página de la Chop Suey. Pero bueno, ese fue el modo que encontramos de dar cuenta un poco también con la especificidad de China, porque todas las crónicas que se escribieron eran de gente que vivía, o sea, de chinos básicamente, o de gente que estaba en China, o que vive, o que por algún motivo lo había agarrado ahí. Ese fue el modo de cubrir un poco el tema de la pandemia. Después la web en algún punto es fruto de esta época, porque nos dio la frustración de no haber podido imprimir el primer número y las ganas de sacar algo y dedicarle el tiempo que venía escaseando para preparar la web y lanzarla. Sí, nosotras también, bueno, nos agarró la producción digital acelerada por el virus. De hecho, armamos en medio de las categorías de la web la de Feminietas en Cuarentena, tanto en textos tipo de narrativa y crónica, ilustrada, y también en viñetas, que vinieron muy bien también, algunas más ligadas al sarcasmo, al humor, y otras por ahí más ligadas bueno, a toda la vulneración de derechos, ¿no? Porque otra de las notas que publicamos está ligada a cómo vivieron las distintas personas migrantes esta situación de encierro, y también las personas que tuvieron que convivir, bueno, muchas están conviviendo con sus parejas, exparejas, situaciones ligadas a la interrupción voluntaria del embarazo, en pandemia, todo lo que se fue también acrecentando, ¿no? en estos largos meses de complejidad. Así que bueno, también respondo a eso. Preguntan si pueden dar algún consejo para quienes están pensando en iniciar una revista independiente. 2 o 3 cositas muy específicas que se les ocurra. Yo la voy a rearmar la pregunta. ¿Le podrían decir eso que a ustedes les hubiera gustado que les digan cuando empezaron sus proyectos? Bueno, sí, o sea, yo los consejos que, muy humildemente, porque uno sigue aprendiendo, ¿no? Que hay que tener las ideas bien claras de lo que se quiere hacer, de cuál es el público al que quieres llegar, y estar conscientes de que es un trabajo arduo, es un trabajo realmente muy difícil, y si quieres que se mantenga en el tiempo, tienes que estar consciente de eso y asumirlo. Y también saber que es un trabajo que prácticamente casi no se gana nada, entonces eso lo hace todavía más difícil. Pero sí, creo que lo más importante es estar claro y querer hacer algo de calidad, o sea, lo mejor posible, de ponerle el corazón para que salga lo mejor posible. Sí, yo creo o sea, creo que como consejo también muy humilde, porque uno, como dice Marisa, está aprendiendo todo el tiempo y todo el tiempo se replantea y reflexiona y se equivoca. Sí es tener como claro como sobre qué querés hacer tus medios, o sea, sobre qué querés hablar, y que sobre todo te entusiasme mucho, porque si no te entusiasma, tal cual, es mucho trabajo,
y a veces es ingrato, porque obvio no hay un rédito económico, muchas de las cosas que uno hace no se ven, entonces sí o sí tiene que haber entusiasmo, o sea, que el tema que vos estés trabajando, como que creas realmente en tu proyecto, en tus temas, en la necesidad de que eso exista, eh, porque de eso se retroalimenta, digamos, todo el tiempo lo que uno hace, de ese entusiasmo y de esas ganas. Sí, obviamente tratar de focalizarse lo más que se puede, porque es el modo más fácil de generar los contenidos, de apuntar a un público, de buscar recursos, pero sobre todo que eso que se haga genere mucho entusiasmo. Sí, coincido con Marisa y con Lucila, por supuesto, y creo que seguramente con Silvia, que ese es el principal motor. Si no está eso, no hay nada. Pero sí me hubiese encantado haber tenido un poco antes la confianza de que a lo mejor, no sé, había tantos borradores dando vuelta en esos proyectos que uno fue dejando, y había que animarse, no me arrepiento de no haberlos hecho, pero en un punto siempre hay tiempo sobre la marcha de enderezar, de ver para dónde hay que ajustar, hay que ver, no sé, pero si está lo principal, que es la motivación, la pasión, el amor hacia lo que estás construyendo, que digo, siempre es con otras personas, siempre hay alguien que te tira alguna idea, que sugiere, que avanza con eso, ese acompañamiento que hace que eso pueda seguir, y sobre todo eso, de en un momento cerrar los borradores y hacerlo, que después los ajustes y las mejoras y los errores y demás van a ir saliendo cada vez mejor, y eso está bueno verlo después en el tiempo. A pesar de que económicamente sea muy difícil, que haya leyes de fomento. Hace poco se presentó un proyecto de ley de fomento de proyectos autogestivos, de periodismo cultural, gráfico y digital. Es importante que nosotras visibilicemos esto y que bueno, que haya también un ánimo desde el Estado, desde la cultura, desde las producciones, porque es necesario, en este momento donde tanto se habla de la libertad de expresión y demás, que estos espacios vivan, latan y sigan existiendo, sobre todo cuando hay tanto por decir y por contar y destacar, ¿no? Sí, yo coincido, bueno, con todas ustedes, porque realmente creo que una de las cosas más importantes que sostiene a estos proyectos es una gran pasión que tenés que sentir en todo momento, tenés que amar al medio al que estás editando, nutriéndolo todo el tiempo, queriéndolo, porque lo tenés que amar muchísimo. Es un hijo, una hija, que llega un momento en el que esa pasión es tan grande, a veces para otras personas hasta desmedida, porque vos hablás y respirás, bueno, en mi caso hablé y respiré la tundra y lo sigo haciendo, y en el caso de ustedes también, entonces me imagino que entienden de lo que estoy hablando realmente. Tenés que amarlo sin condiciones. También tenés que en algunos momentos parar y evaluar. A veces no es fácil, porque ser objetiva, salirte del lugar donde estás y mirarlo desde afuera a veces, si estás yendo hacia el lugar que querés, si puede ser mejor, si tenés que cambiar cosas, escuchar opiniones, a veces es durísimo, pero escuchar opiniones, esa es otra de las cosas bueno, otro de los consejos que yo daría, ¿no?
recuerdo, por ejemplo, en el momento en el cual, en mi caso yo empecé esta publicación y que ustedes también probablemente se sientan identificadas, hay un instante en el cual la fantasía se convierte en idea y la idea en un momento se convierte en realidad, pero es así el cambio. Yo me descubrí, por ejemplo, cuando pasé por estas instancias, y ya hablaba con la convicción de que la revista se hacía, y la gente me escuchaba y me creía que la revista se iba a hacer. Y entonces yo en un momento paro y digo, uy, la tengo que hacer. O sea, es algo como mágico, increíble, es una suma de miedos, porque miedo hay al principio, y el miedo también sigue a lo largo del tiempo, no es que desaparece totalmente. Bueno, no me quiero explayar mucho, ya ven que me apasiono. A ver, vamos a ir con otra pregunta, porque ya nos estamos pasando del tiempo. Me interesa saber cómo ven el futuro de las revistas independientes de cara al futuro, y qué espacio le dan a las voces marginales, LGTBQ, afrolatinos, etcétera. Un poco lo hablamos, pero si lo quieren contar nuevamente. Mira, nosotros en Viceversa Magazine realmente esos son los temas que tratamos con mayor atención a nivel de editoriales y a nivel de entrevista, porque después obviamente los colaboradores tienen temáticas que les interesan más y son, pero en lo que es la línea editorial de la revista, todo eso son temas prioritarios. Y también cuando hicimos los eventos, también tocamos todos los derechos de la comunidad LGTBQ+, la problemática de género, los afroamericanos, ahora, bueno, con todo lo que ha pasado, obviamente eso ha tenido una importancia muy fuerte en los escritos, y ahora estamos haciendo toda una serie de entrevistas para implementar el voto latino, para que los latinos vayan a votar en Estados Unidos, y bueno, o sea, para nosotros eso es prioritario, todo eso. Sí, desde la Chop Suey, digamos que intentamos, nuestra revista se basa en convocatoria, entonces no es que definimos los contenidos desde el vamos, depende un poco también que llega, y como nuestro tema es muy específico, tampoco es que, digamos, los artículos que se pueden pedir son como muy específicos a las personas que probablemente ya están trabajando algún tema puntual, digamos, no es que, no sé, conozco a alguien y digo, ay, escribí algo sobre China, porque bueno, es como muy, muy específico. En cuanto al género, como lo decía, como hablaba un poco antes, creo que desde la revista sí tenemos un compromiso de dar lugar a todas las voces que nos escuchan, sobre todo vinculado con el mundo sinoparlante, que de verdad que en los medios hispanohablantes se habla muy poco, digamos, de disidencias sexuales, de género, digamos, como de las diferentes circunstancias, fenómenos y demás que ocurren. Pero bueno, dependemos también un poco de lo que nos llega como propuestas, de lo que podemos conseguir, o sea, no, ahí hay algo como también de lo que uno quisiera y también de lo que uno le llega. Bueno, un poco, pero sí claramente es un tema de interés, creo que es un tema que hay que darle lugar y como proponérselo, ¿no? Darle lugar y generarlo. Bueno, fundamentalmente desde Feminidad son los temas
fundamentalmente de todas las diversidades y de los distintos colectivos. En los últimos números también agregamos todas las miradas ligadas a los ecofeminismos, algo que si bien tiene unos cuantos años, también se ha ampliado, sobre todo por las situaciones de público conocimiento que se están viviendo en Argentina en este momento, sobre todo en la zona del Delta del Paraná, todo lo que está sucediendo con los humedales, la necesidad de la urgencia de una ley de protección de todos estos territorios, porque también se asocia a lo que fue pasando con las mujeres y con todas las disidencias en toda nuestra historia. O sea, es una corriente que cada vez está teniendo mucha más visibilidad y sobre todo, bueno, teniendo en cuenta que no hay posibilidad de negociación si hay un ataque hacia la naturaleza y a todo lo que conlleva, ¿no? Esa posibilidad de coexistir en el ecosistema. Así que, bueno, son temas que sin lugar a dudas nosotras abordamos desde todos los ángulos y con una mirada también amplia, diversa. En una de las preguntas nos dicen, nos felicitan por el encuentro de editoras y esperan que se repita, así que esperamos que sí, que se repita, que se repita en algún momento, que se convierta en una linda costumbre dentro de la Feria del Libro. ¿Dónde pueden encontrar las personas que están interesadas? ¿Dónde pueden encontrar, por ejemplo, a Chop Suey Magazine o Feminietas o la Tundra Revista? En el caso de si están en el Reino Unido, pueden visitar nuestra página, latundra.com, y van a la tienda online y tenemos, aparte de la Tundra Revista, tenemos a Chop Suey y tenemos la suerte también de tener a Feminietas, así que pueden conseguirla allí. En España me imagino que Feminietas, al igual que en Argentina, y Chop Suey. Chop Suey está, en España se agotó, así que estaba en España, en la central, pero hasta donde sé ya no quedan ejemplares. En Argentina, en China obviamente, Tokio, Singapur, Nueva York. Y después lanzamos nuestra web, que es www.revistachopsuey.com. ¿Quieren decirnos cada una de sus webs donde pueden encontrar más información acerca de cada uno de los proyectos? Sí, la revista Viceversa Magazine la pueden ver en online, porque ahí es donde vive, y es www.viceversa-magazine.com. En el caso de Feminetas, estamos ya con un relanzamiento de la web que va a tener tienda, al igual que la Tundra, que tiene... Así muy que bien. Bueno, sí, vamos a tener tienda tanto en Argentina con Mercado Pago, con esta facilidad de poder comprarlas para enviarlas por correo, y también vía PayPal para Europa, Reino Unido y otros lugares del mundo donde quieran. Podemos enviar todos los números del 1 al 7 hasta ahora, que tenemos todavía algunos que con ganas de que viajen. Y feminetas.com es la web. Perfecto. Bueno, me encantó haber charlado con ustedes. Espero que lo hayan pasado muy bien, que se repita en algún momento el encuentro. Muchas gracias nuevamente, así que las despido y espero que nos volvamos a encontrar muy pronto. Gracias a todos por haberse unido esta noche a este encuentro. Gracias. Gracias por la organización y por todos los que asistieron. Gracias, y a continuar toda la semana, que se vienen un montón de cosas. Gracias, Silvia, y a todas las personas que estuvieron acá participando. Un placer, Bueno. Gracias. Un placer, muchas gracias. Hasta la próxima. Chao, gracias. Hasta la próxima.